Bueno, nos vamos con el especial. Vamos a hablar de combustibles, si os parece bien, porque creo que tal como está en la situación ahora mismo, la gente está muy perdida y lo puedo entender. Es más, nosotros en algunos momentos, de un minuto a otro, no sabemos cómo está la realidad porque cambia. De algo que te han firmado, al día siguiente ha cambiado Que han drásticamente. firmado que están a punto de firmar. Sí, Y dice entonces, Alemania, O que ya veremos si firman. y dice Alemania, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Si esto es una barbaridad y desde Bruselas, bueno, pues Alemania e Italia han dado el paso al frente y bueno, pues esa normativa que a partir de 2035 permitía o no permitía, mejor dicho, que se vendieran vehículos de combustión, pues parece que ahora desde Bruselas no se habla de poder seguir con vehículos de combustión, pero siempre que estén alimentados únicamente, ¿no, Inés, por combustibles sintéticos, combustibles que no puedan, o sea, que no emitan nada. ¿Es así? Sí, pero si queréis, empezamos un poco por el principio. Venga. Estoy aprendiendo muchísimo de coches, a ver si consigo daros un poco de claridad sobre los ecocombustibles. ¿Qué son los ecocombustibles? Eso es. Son los combustibles líquidos de bajo o nulo contenido en carbono. ¿Por qué? Porque durante su utilización, durante la combustión, emiten un CO2 que previamente ha sido absorbido por la materia prima que se ha utilizado para su producción. Dentro de este nombre, que es muy amplio, que quisimos que cualquier consumidor entendiese que era algo distinto que lo que está repostando ahora, pues están desde los famosos combustibles sintéticos que comentabas, Fernando, que son los que se producen con hidrógeno renovable y CO2 capturado, o los biocarburantes avanzados, que se fabrican con aceite de cocina usado, grasas animales, todo tipo de residuos agrícolas, forestales, urbanos. Por tanto, son un potentísimo instrumento para potenciar la economía circular. Entonces, combustibles líquidos de bajo o nulo contenido en carbono. Como decías, y ya lo uno con lo que estabas comentando de Bruselas, efectivamente, la Unión Europea, de una manera absolutamente sorprendente, decidió que a partir de 2035 se prohibía el motor de combustión interna. Nosotros creemos, y llevamos mucho tiempo diciéndolo, que es un gravísimo error. El problema no es el motor de combustión, el problema son los combustibles fósiles. Y ya hay una alternativa para cambiar este combustible. No tenemos que cambiar el vehículo, porque tenemos una alternativa que cumple los objetivos. Yo creo que aquí se ha equivocado el objetivo. El objetivo no es electrificar, el objetivo es descarbonizar. Y para descarbonizar tenemos que utilizar todas las alternativas que tengamos a nuestro alcance. Por tanto, gravísimo error que yo creo que Alemania, ¿qué ha hecho? Alemania está defendiendo los intereses de su país. Porque Europa no está defendiendo los intereses de nuestro continente. Vamos a pasar a depender de unos pocos materias primas para la fabricación de baterías. Por tanto, vamos a sustituir unas dependencias por otras mucho menores. Hay muchos menos países que tienen estos materiales críticos. Por tanto, no aumentamos nuestra seguridad de suministro, que se ha revelado como algo absolutamente imprescindible después de la invasión de Ucrania por Rusia, y encima no damos una alternativa a nuestros consumidores. Para bajar esto un poquito a tierra, estos ecocombustibles de los que estamos hablando ¿es una tecnología que está en desarrollo o los ecocombustibles hoy en día ya son una realidad? Bueno, pues mira, probablemente muchos oyentes no lo saben, pero ya hoy el 10,5% de lo que repostamos todos en las gasolineras de gasolina y gasóleo es ecocombustible. Tiene una procedencia bio. ¿Por normativa tiene que tener? Por normativa tenemos que incorporar un 10,5% en contenido energético, perdón por esta cosa tan técnica, que en volumen es aproximadamente un 12%. ¿Qué queremos? Paulatinamente ir aumentando este porcentaje hasta que los combustibles líquidos tengan un 100% de contenido y por tanto sean neutros en emisiones de CO2. Para simplificarlo muchísimo más, esto de los ecocombustibles es una realidad que ya estamos repostando todos aquellos que no tenemos un coche 100% eléctrico, tanto si echamos gasolina como si echamos diésel. ¿Y es posible que ese 10% que ahora dice la normativa, en vez del 10, sea el 20%? ¿Qué tiene que pasar para que sea el 20%? Bueno, tiene que pasar que realmente se crea en esta alternativa como una más en la transición energética. Como decía antes, se ha equiparado descarbonización con electrificación, y es que no es así. Cualquier alternativa que hoy reduzca emisiones de CO2, si la dejamos de lado, estamos no solo retrasando los objetivos,
sino que estamos haciendo algo que va en contra de una cosa. Cerrando puertas sin motivo. Cerrando puertas. ¿Qué nos han dicho? Que la transición tiene que ser justa, eficiente e inclusiva. Ni es justo obligar a todos los consumidores a comprarse un coche eléctrico, ni es eficiente, porque hasta que consigamos renovar todo el parque, Imagínate. estamos perdiendo oportunidades de descarbonizar ya, y desde luego no es inclusiva, porque estamos dejando atrás a una gran parte de la población que hoy no puede acceder. Aquí se trata de combinar todas las tecnologías. Esto no es una guerra entre el coche eléctrico y el coche de combustión. Todas van a ser necesarias. Decíamos al principio que le gusta a Antonio, me alegro. España no es Madrid y Barcelona. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas necesidades, hay muchos consumidores, hay muchos conductores. Es que no es lo mismo vivir en una gran ciudad en el centro, que a lo mejor efectivamente el coche eléctrico es tu solución, si tienes la suerte de tener un cargador cerca, que vivir en un pueblo de Soria y repartir mercancías en los alrededores de tu pueblo. Es que no podemos pensar que el coche eléctrico va a resolver todas las necesidades. Pero además... Y menos a corto plazo, como algunos quieren. Y menos a corto plazo. Pero es que además, un motor de combustión alimentado con ecocombustibles es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico alimentado por energías renovables. ¿Por qué vamos a prohibir una tecnología que puede dar que puede promocionar la industria europea? Es que no olvidemos que la industria europea es industria puntera en motor de combustión, la industria automovilística. Inés, si me permites, y no es una cuestión legal, pero sí quiero dejarlo claro, hemos tenido varios programas en los que hemos hablado de este tipo de cuestiones y es la primera vez, quizá también lo hizo de otra a su manera Nacho Rabadán cuando hablaba en nombre de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que hablas de justicia, que hablas de economía, que hablas de los consumidores y que hablas de que el objetivo no es electrificar sino descarbonizar. El Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 tiene entre sus medidas, cito literalmente, el impulso del vehículo eléctrico, y es que de eso no va esta película. Es más, y perdona porque estoy hablando de algo que te compete a ti y corrígeme por favor si me equivoco, no solamente con este tipo de combustión logras reducir la emisión del carbono y por tanto cumplir con ese objetivo medioambiental, que por cierto no se cumple con muchos vehículos eléctricos porque poco se habla de lo que contamina el fabricarlos, sino además bueno, es que realmente estaríamos consiguiendo cumplir con todos los objetivos que hay sin cargarte industrias importantísimas como son el sector de la automoción en general, ¿no? No solamente los concesionarios que cada día venden menos coches porque hay una incertidumbre absoluta entre los consumidores, los talleres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, decirte que es la primera vez de verdad que digo determinadas cuestiones como economía circular, justicia, consumidores, etcétera, que es muy importante. La gente algún gran presidente de alguna marca ha dicho que por este camino vamos a dejar a un porcentaje muy alto de la población fuera de la movilidad, con lo cual vamos a coartar su libertad, Inés. No, totalmente. Es que en España la edad media del parque aumenta año a año. Estamos en 14 años ya. El año pasado, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros de coches? Esto ya me parece que os estoy contando cosas que sabéis, pero a lo mejor los oyentes hay que recordárselo. El año pasado el coche más vendido fue el coche de más de 10 años. La gente no sabe qué comprarse, la gente cree, le han dicho que solo con un coche eléctrico va a cumplir los objetivos, pero la realidad es que la gente no se puede comprar un coche eléctrico, no tiene dónde cargarlo. Pero hablaba Carlos, yo creo que es muy importante, siempre hablamos de las implicaciones que va a tener en la industria de automoción, pero yo creo que hay una cosa, y esto perdonadme porque a lo mejor para nuestros oyentes es un poco más técnico, menos relacionado con el coche en sí, pero es que en España, y no lo sabe prácticamente nadie, tenemos la industria de refino más flexible y competitiva de la Unión Europea. El gobierno hace unas semanas ha aprobado un plan que se llama Plan Más Seguridad Energética para ver cómo podemos reducir el consumo en el contexto de la invasión de Ucrania por Rusia y ha dicho que el sistema de refino español es único en Europa. Esto es así no por casualidad, esto es así porque nuestras compañías asociadas decidieron entre 2008 y 2012 invertir casi 7.000 millones de euros para, como decía, modernizar. ¿Cuánto has dicho, perdona? Casi 7.000 millones de euros, pero es que ahora te voy a dar otro dato. Para modernizar nuestras refinerías y, como decía, hacerlas las más flexibles y competitivas de Europa. Pero es que además ya han dicho que quieren hacerlas las más sostenibles. O sea,
os decía al principio, nuestras compañías ya han iniciado la transformación. Hay proyectos en España de biocarburantes avanzados, hay proyectos en España de combustibles sintéticos, se está suministrando, pasamos de los coches a los aviones, que ya sé que no es el objeto del programa, pero se está suministrando combustible sostenible para aviación. Han iniciado estas inversiones, pero para de verdad transformarlas del todo, para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, se pueden invertir en España miles de millones de euros todavía. Pero claro, necesitamos una certidumbre regulatoria. Si nos están diciendo que en 2035 nos quieren barrer del mapa, pues evidentemente si en España hoy hay 9 refinerías, pues sobrarán la mitad. Hombre, yo soy propietario de una refinería y escucho a una ministra, el coche diésel ha muerto. Sí, tiene los días contados. Eso fue una... Yo la inversión no la haría. de pata muy gorda. Claro, pero decíamos antes lo que os decía. Alemania, ¿qué está haciendo? Defender los intereses de su país y de sus ciudadanos. Buscar una transición que sea para todos mejor, para que nuestros nietos tengan un mundo mejor. Bueno, pues es que España, insisto, puede ser líder. Tenemos el mejor sistema de refino, que puede ser el más sostenible. Podemos ser líderes en tecnologías de bajas emisiones, podemos exportar ecocombustibles. ¿Qué va a pasar si no nos dan esa señal regulatoria? Europa no va a cumplir los objetivos de electrificación. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, cuando lleguemos a ese día y digamos, anda, es que necesitamos los ecocombustibles. Esto no se hace de hoy para mañana. Estas inversiones tienen un periodo de maduración de largo plazo. De inversiones. Y inversiones que son proyectos complicados, son tecnologías complicadas. Conseguir una gasolina sintética con hidrógeno renovable y CO2 capturado, como os decía antes, que es un combustible sintético, eso no se hace de un día para otro y la fábrica no se construye de un día para otro. Entonces, cuando lleguemos a la conclusión de que los necesitamos, habremos perdido la mitad de la industria del refino española y los importaremos como todo lo demás. O sea, estaremos creando una dependencia más. Os he dicho al principio que se fabricaban con residuos. El residuo es un recurso autóctono. ¿No nos hemos dado cuenta de que tenemos que reducir nuestra dependencia del exterior? O sea, no estamos viendo las consecuencias que está teniendo para el ciudadano la invasión de Ucrania, el coste energético que tiene para el ciudadano europeo depender del exterior. Es que podemos convertir, como decía antes, residuos agrícolas, residuos forestales, residuos plásticos en combustibles líquidos que valen para los coches que tenemos hoy. Has hablado de economía circular, que es un poco de lo que va todo esto y que es muy importante. Y al final, claro, es que nos encontramos con que la política eco española yo la encuentro absolutamente contaminante. O sea, desde que la ministra dijo que los vehículos diésel tienen los días contados, ha empezado a aumentar en la edad de los vehículos. Yo, como de vez en cuando vengo a Auto FM, pues la gente cree que sabe de coches, se lo estaba contando antes a Fernando y a José, y la gente me pregunta, oye, ¿crees que debo cambiar de coche? Porque claro, es que enseguida no me van a dejar. Esa falta de certidumbre legislativa, por supuesto, hace que la gente me pregunte, tanto en calidad de persona que supuestamente sabe de coches, que no es así, como de abogado, oye, ¿qué hago? ¿Qué voy a...? Claro, al final, esa política eco que es absolutamente contaminante, nos encontramos, yo tengo que decir que antes era mucho más moderado a la hora de hablar del gobierno, ya no lo soy, porque efectivamente creo que es muy, muy, muy culpable de que las cosas estén yendo como están yendo, porque están intentando vender ese plan de energía y clima que no tiene ningún sentido, y luego nos encontramos con países como Alemania y como Francia que históricamente, bien o mal, han defendido a los consumidores, a los ciudadanos, etcétera. Y estamos viendo con Inés que es que se puede perfectamente recurrir a medios no contaminantes sin cargarte la industria. Sobre todo porque aquí hay una cosa, ¿no? Yo creo que hay algunos que creen que si no prohíben el motor de combustión, entonces no se va a cumplir el objetivo. Esto, nosotros hemos puesto una alternativa sobre la mesa. Nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a invertir miles de millones de euros en España, con lo que os imaginaréis que esto supone en términos de empleo y de creación de riqueza, y estamos dispuestos a poner un combustible líquido en las estaciones de servicio que sea cero emisiones netas. Y todas estas inversiones en nuestro sector son a riesgo. Nuestro sector no es como otros sectores regulados en las que la rentabilidad está garantizada por una tarifa que se publica en el BOE. Si fracasamos, si no conseguimos poner este producto en el mercado, si al consumidor no le gusta nuestro producto y se quiere pasar al coche eléctrico, que por supuesto tiene toda la libertad para hacerlo, el problema será nuestro, de nadie más.
toda la libertad si tiene todo el dinero para hacerlo. Bien, pero que yo decía antes, nosotros no queremos que esto sea una guerra entre tecnologías, queremos que todas absolutamente van a ser necesarias, que nos tenemos que ajustar a las necesidades de cada uno, que habrá familias que un coche eléctrico les vaya bien, pero otras que no. Pero sobre todo, ¿por qué prohibir una tecnología hoy? Si no cumple, o sea, el objetivo está escrito en la piedra, os lo decía también al principio, nuestro sector está absolutamente comprometido con el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050. Eso está escrito en la piedra. Entonces, si luego el motor de combustión propulsado por ecocombustibles no cumple, pues saldrá del tablero de juego. Ya está. Lo has dicho muchas veces tú, José, aquí. ¿Por qué tirar por la borda una tecnología que llevamos desarrollando 100 y pico de años? Claro, es que poder seguir usando la misma tecnología que tenemos, los mismos motores que tenemos, evidentemente cuanto más nuevos sean los coches, mejor, más eficientes van a ser. Pero es que ha puesto sobre la mesa algo importante, es que ese empleo de calidad en el desarrollo de estos ecocombustibles no es empleo de baja cualificación, al contrario, esas inversiones que acaba de decir es empleo de altísima cualificación. Y ponerlo en contraste, antes hemos hablado de Ford. Ford en su planta de Colonia acaba de decir a 2.600 ingenieros, o sea, empleo de alta cualificación que tienen que irse a su casa. En España tenemos la posibilidad de dar empleo a un montón de ingenieros de alta cualificación o un montón de químicos, matemáticos, para poner sobre la mesa algo que puede hacer que los coches que ya tenemos sean mucho más eficientes y neutros en carbono. José, con una cosa muy importante también, no solo los coches que ya tenemos, toda la infraestructura que ya tenemos. Infraestructura, por un lado, de logística, o sea, desde que la gasolina y gasóleo sale de la refinería y cómo se traslada por oleoducto. España tiene el sistema logístico más eficiente, no de Europa, del mundo. Porque esto es una de las buenas herencias que tenemos del monopolio. Como era un monopolio, pues hay un sistema de oleoductos común. Entonces el producto viaja de una manera muy eficiente por oleoductos. Después la distribución hasta la estación de servicio. Y en la propia estación de servicio, es que España tiene una de las redes más modernas y extensas de la Unión Europea. Más de 12.000 estaciones de servicio donde el consumidor llega, reposta en, no sé, no me sé el tiempo, aquí me va a pillar Nacho Rabadán, pero vamos, en pocos minutos. Sí. Y bueno, pues desaprovechar toda esa infraestructura. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que se desarrolle toda la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, que ya vemos el ritmo que lleva? Como decía antes, estamos desaprovechando una oportunidad magnífica de ir paulatinamente reduciendo emisiones de CO2 en el parque actual y bueno, pues retrasando el objetivo. ¿Y por qué crees que se ha tardado tanto en reaccionar, Inés? No sé si quieres contarnos o tienes una idea de por qué se ha tardado tanto en reaccionar, por qué a las administraciones le cuesta tanto. Es que yo creo que todavía no hemos reaccionado. Ojalá la negativa de Alemania realmente se convierta en una realidad y Europa se lo replantee. Pues mira, sinceramente, lo que decía antes, creo que se instaló la idea de que que descarbonizar es solamente sinónimo de electrificar. Y bueno, pues... reciclaje de baterías, es que tiene tantos problemas también la electrificación en masa. Es que, no, por supuesto. Esa idea es así, porque como he dicho antes, el Plan Nacional de Energía y Clima lo dice expresamente. Dice que entre sus principales objetivos está la electrificación de los vehículos. Entonces yo he aprendido en esta mesa, porque no lo sabía de antes, que un vehículo de ahora consume 70 veces menos que uno de no sé hace cuántos años. Emite un 80% menos de... Un 1,6 con 1,4 Antonio... Bueno, pues... O 1,3 con 1,3... un 85% pues menos. Con la política de compres usted un coche eléctrico, que como decía Inés, tiene todo el mundo toda la libertad para comprárselo. El problema es cuando no te lo puedes comprar. Entonces, si yo no me puedo comprar un coche eléctrico, pero tampoco lo cambio, porque no sé qué va a pasar en el futuro, entonces resulta que voy con un coche que contamina 70 o 80 veces más de lo que lo haría, y mientras tanto se están perdiendo muchos puestos de empleo, muchísimos puestos de empleo, porque de lo que sí que he hablado muchas veces aquí, y acabo ya porque no es de lo que toca hablar, es de las reestructuraciones empresariales, que al final es por lo que están pasando estaciones de servicio, concesionarios de coches, talleres, es decir, es que son cientos de miles de puestos de trabajo. Y a lo mejor Alemania ha dicho que quieto,
porque se ve ante una reestructuración estatal en la que de repente, oye, es que si seguimos por esta vía, a lo mejor se me echan a las calles 100.000 personas que antes tenían trabajo y de repente no tienen trabajo. Lo que pasa que en España, yo no sé si porque no somos de salir a la calle o por lo que sea, la sociedad está mucho más dormida. Ya me he dado X, pero lo que tengo muy claro, como bien ha indicado antes Fernando, es un titular que dio la propia Volkswagen, uno de los directivos. El que esté conduciendo ahora un Opel Corsa, mañana irá en autobús. Y uno de los motivos es el precio del alto coste de la tecnología 100% eléctrica. Eso, y que a la vez casi te esclaviza a tener un punto de carga. Vamos hacia atrás. Claro, también hay gente que estará escuchando en este momento el programa en directo, luego lo escucha en podcast, estarán diciendo, joder, Auto FM otra vez, solamente hablan de coches de combustión, solamente apuestan por el coche de combustión. Error. Está enfocado sobre todo para tener una alternativa. A mí si me dices, yo quiero tener un coche eminentemente urbano, ¿qué le vamos a decir, Fernando? Pues tecnología 100% eléctrica siempre. Pero si quiero viajar, no estar una hora cargando mi coche en un punto de carga, un ultracargador que va a hacer que baje la calidad de mi batería y así cada vez que viaje... En la mesa estamos varios que lo tenemos muy claros. Siempre se lo decimos a nuestros oyentes, Inés a lo mejor lo desconoce. Por allí hay un segoviano, otro segoviano, uno de Ciudad Real, uno de Zamora, uno de Ávila, uno de Guadalajara. Inés de Bilbao. Y Inés de Bilbao. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos aquí en Madrid con estos temas, pero yo llego a mi pueblo de 300 habitantes, que a veces llevamos un coche enchufable, y la gente, o sea, ¿esto qué es? O sea, no tiene sentido esa tecnología allí. Y a mayores estamos desde un punto de vista europeo. Mi padre, como todos sabéis, también viaja muchísimo a África y me dice, Fernando, allí... O sea, ¿qué me estáis contando allí en África, que está a 4 o 5 horas de avión? O sea, es que tenemos que ver un poco todo en perspectiva, Javi. Estos pueblos que tienen problemas de cobertura, porque tú vas con tu móvil y tiene problemas de cobertura y le empiezas a hablar de coches eléctricos. Pues imagínate cómo se lo toman, ¿no? Y además, en defensa de Auto FM, tengo que decir que tenemos pruebas fehacientes de que no somos unos talibanes ni del coche eléctrico ni del coche de combustión. Uno de nuestros seguidores más fervientes, sobre todo en las redes sociales, Alejandro García, por circunstancias, nos acaba de decir que acaba de estrenar un Tesla Model 3. Y si somos talibanes, somos muy malos, pues, porque escucha todo y no lo hemos convencido. Efectivamente, y no solo nos escucha a nosotros, también escucha a otros compañeros que vienen por aquí como centímetros cúbicos cada fin de semana. Quiero decir, al final tenemos que dar toda la información, decir verdades y que cada uno escoja qué tecnología es la que mejor se adapta a sus necesidades. Y habrá gente que será de vehículo eléctrico y habrá gente que necesitará esos ecocombustibles para seguir utilizando su coche o su camión. No, pero es que dejar claro que un coche de combustión tradicional contamina 70 veces menos, es decir, una verdad como la copa de un pino. Por lo que estoy viendo, o decir que las cosas se están haciendo sin pensar y se están destruyendo puestos de empleo es una verdad. O decir que se está restringiendo la libertad en la movilidad de las personas que no pueden permitirse determinados coches es un problema como la copa de un pino. Entonces, es que esto que dices, Carlos, de los vehículos nuevos es muy importante, porque ¿qué sentido tiene que estemos dando 6.000 euros a una persona para comprarse un coche eléctrico? Una persona que sabemos que es hoy alguien que tiene un nivel adquisitivo alto y por tanto probablemente se compraría el coche con o sin ayuda, pero en cambio no estamos dando ayudas para que una persona que tiene un coche de combustión o una furgoneta, como decía antes, para repartir cosas por un pueblo de Castilla y León, pues no le dan una ayuda para renovar su coche. O sea, que el coche más vendido sea un coche de 10 años es un fracaso de la política de renovación del parque. O sea, no hay ninguna duda. De todas formas, debe ser muy desesperante para ti, porque yo entiendo que hablar de gasolina, hablar de petróleo, no vende absolutamente nada. En España se planteó hace no mucho tiempo, quitar el Ministerio de Defensa porque ya no iba a haber guerras. Entonces, claro... Somos unos visionarios. Yo por suerte me creo muchísimo lo que hago y me creo muchísimo esta alternativa. Estoy convencida de que es bueno para todos, de que es necesaria. Pocas veces creo que nuestra industria ha estado tan alineada con los objetivos que tenemos como país, como continente.
y por tanto, bueno, pues sí, es difícil, es frustrante que muchas veces no se nos escuche, pero me lo creo y por tanto pues seguiré explicándolo. Un detalle importante que creo que lo quiero poner encima de la mesa es que no solamente Alemania ha hecho este alegato. Hablamos de Alemania porque ha sido la más sonada, pero está por ahí Italia, está también en Polonia. Es decir, países muy importantes que también tienen un parque automovilístico también muy importante y que se han dado cuenta que, cuidado, que como solamente apostemos por una tecnología, ya de por sí vamos a disgregar a la población, los que sí se pueden gastar mucho dinero y los que no, y dos, vamos a abrir las puertas literalmente al coche chino. Otra cosa que quería preguntarle yo a Inés es muy caro el montar un punto de carga, nos lo contaba aquí Nacho Rabadán, los problemas que están teniendo de liquidez muchas estaciones de servicio porque tienen que montarlo. Una hidrogenera también. Si se implanta el ecocombustible a la hora de ir a recargar, eso es también complicado el hacer ese cambio. No, es que no, es lo que os decía antes, no hay que hacer ningún cambio. O sea, los ecocombustibles son compatibles con toda la infraestructura que tenemos y eso es importantísimo. Es que ¿por qué vamos a tirar a la basura una infraestructura que, como decía antes, es que tenemos una de las redes más modernas y extensas de la Unión Europea que cubre todo el territorio nacional? Esto que decíais, ¿no? De la España, otra cosa con la que se nos llena la boca es la España vaciada. Y sinceramente la transición energética no se está pensando en la España vaciada. O sea, lo decíais antes, es como le vas a decir a una persona que casi no tiene cobertura de móvil, que tiene que ponerse un coche eléctrico, un cargador en casa. Pero como decíais, parece muchas veces que esto se ha politizado, ¿no? Que es que si defiendes esto es que estás en contra de los objetivos o que... Yo creo que un principio básico de la regulación europea, que es la neutralidad tecnológica, se nos llena, en todas las exposiciones de motivos se habla de la neutralidad tecnológica. Para que nos entiendan los oyentes, que esto es el típico concepto, así que puede parecer un poco... La neutralidad tecnológica es tener en cuenta todas las tecnologías en igualdad de condiciones, dejar que se desarrollen, no prohibir ninguna, no apostar por ninguna, como decía Carlos, y que en igualdad de condiciones y en competencia pues gane la que sea mejor, la que sea más eficiente, la que cubra mejor las necesidades de los usuarios, que al final es de lo que se trata. Insisto, siempre cumpliendo los objetivos. Muchas veces se nos acusa de que esto es un intento de seguir vendiendo un producto contaminante, que no, que va a tener 0 emisiones netas. Desgraciadamente Europa tiene mucha experiencia no cumpliendo sus objetivos. El último objetivo de seguridad vial del decenio 2010-2020 no se ha cumplido y ya anuncio y me aventuro que estamos en 2023 que el siguiente decenio de seguridad vial tampoco se va a cumplir porque básicamente las administraciones yo creo que tienen complejos por hacer aquellas medidas técnicas que tienen que hacer, pero eso sí, el titular les mola. Me da mucha pena que lo mismo que están haciendo en seguridad vial también lo hagan en todo el tema de los vectores energéticos, etcétera, porque eso nos va a traer consecuencias fatales para absolutamente todos y a todos los niveles. Bueno, esta normativa de 2035, la muerte del motor de combustión, se tiene que resolver en las próximas semanas. Es más, dicen que ya hay un borrador incluso donde incluye lo que había pedido Alemania, lo que había pedido Italia y otros países de Centroeuropa. Habían dicho también que era el movimiento a favor de los superdeportivos y en este caso creo que hay gente que se puede equivocar. No solamente de los superdeportivos, hay coches también que pueden seguir alargando su vida útil por tener ese ecocombustible y también, tengo que decirlo, los coches clásicos no piensa nadie en ellos, pero con una pequeña modificación pueden utilizar también este combustible. Pero es que además no queremos ser solo una tecnología de transición, no, queremos estar aquí más allá de 2050. Si es un producto que realmente cumple los objetivos, es que no queremos simplemente que sea un parche mientras... Y decía antes José, y es muy importante, es que no solo se quieren prohibir en el transporte ligero, es que se quieren prohibir el transporte de mercancías por carretera, que eso ya parece como, o sea, no sé cómo España va a mover sus mercancías, porque una vez más aquí, es que España no es Austria. Es que en España la mercancía se mueve por carretera. Y en Austria se come lo que se planta y se siembra aquí en España, por cierto. Efectivamente, muchísimas de nuestras exportaciones van por carretera. Entonces, una vez más, tenemos que mirar por nuestros intereses. Siempre, insisto, cumpliendo los objetivos.
Muy importante. Yo quería que explicaras a nuestros oyentes un término que a veces escuchamos muy a menudo. ¿Cómo definimos, cómo le explicamos a nuestros oyentes lo que es la neutralidad tecnológica? No, lo que decía antes, o sea, tú deja que cada tecnología, pues vamos a hablar de motor de combustión, coche eléctrico, se desarrolle, deja trabajar a los técnicos, deja trabajar a los científicos, deja que la I+D+I, que ese es otro de los grandes objetivos que tenemos, y en este caso se nos olvida, pues haga su magia y que las tecnologías se desarrollen y que al final se elija la más eficiente, la que mejor cumpla los objetivos, que en este caso es neutralidad de emisiones. Que será la tecnología una para cada, o sea, dependerá de tu uso del coche la que te valdrá. Evidentemente, para unos casos, como decías tú antes, si vives en el centro de Madrid, probablemente lo que tiene lógica es que tengas un coche eléctrico, pero si haces 400 kilómetros a la semana, pues lo lógico será que tengas un motor de combustión. Es la eterna pregunta que hemos tenido antes, no estos años atrás. ¿Qué me compro? ¿Un diésel o un gasolina? ¿Qué problema hay en que ahora, en lugar de 2 opciones, tengamos 3, 4, 5 o las que tenga que haber, ¿no? No os olvidéis que una de las marcas que más ha crecido, una de las marcas que no deja de batir récords es Hyundai, que ofrece coches de hidrógeno, coches de gasolina, coches diésel, coches microhibridados, coches full hybrid. O sea que el problema ha sido que a todo aquel que tiene un diésel de 20 años, que es el que sube la media a 14, porque olvidemos que la media es 14 porque hay coches de 20. Claro. Pues si a ese millones de coches. A ese que tiene el Citroën Santia con 20 años y que le va fenomenal, a ese sí que hay que echarle una mano para que se compre otro vehículo diésel, si es lo que necesita, actual, Euro 6. Y ahí habríamos ganado muchísimo y a la gente la hubiéramos convencido, porque es cambiar un diésel por otro si encima te ayudan. Y el que tiene una C15, ¿qué alternativa a le ese das? No se le puede cambiar porque eso ya claro, tiene bueno, se llama la kriptonita. Creo que cumple 30 años ahora el Santia, ¿eh? Es un coche mítico. No me hagas mayor, hombre. Desarrollado junto a Bertone. Antonio, tú has lanzado antes un tema que no lo he seguido yo, que es el del vehículo chino, ¿no? Que es el que está ahí al ojo a visor para ocupar el mercado. Ya no está en el ojo a visor, ni mucho menos. Dentro de poco tendremos una presentación nacional el martes, donde se va a presentar. ¿Y a esa me lleváis o no? No sé yo. Mandarín, ¿cómo lo llevas? Depende de cómo se porte. No sé yo cómo llevar el mandarín. Donde se va directamente a decir que quiere conquistar el mercado español y es una de las marcas más importantes chinas. Y no solamente eso, cuidado con esta marca, que en este caso no solamente fabrica coches, fabrica gran parte de los elementos del coche y tiene unas fábricas ajenas a los coches, incluso hace mascarillas. Cuidadito, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues le hemos dado un buen repaso. Sí. A este tema y otro dato, ¿no? Que con todo este lío le preguntamos un día a Javier Hernando, que tiene 22 añitos, de todo su grupo de amigos, y creo que nos decía que de todo su grupo de amigos había 2 que tenían coche. Yo cuando con 18 años casi todos teníamos ya coche, ¿no? Imagino que esto también a vosotros, Javi, el precio de los coches, el lío tecnológico, os vais como los chicos de Inés al patinete, al transporte, al car sharing, y decís, el coche, mira, esto es un lío que no lo quiero. Exactamente, es que es así, o sea, nosotros podemos ver un coche eléctrico, nos puede apasionar, pero no tenemos ahora mismo el dinero o en un futuro no tenemos el dinero suficiente para comprarnos un coche eléctrico. Entonces, tener ahora mismo un diésel o un gasolina, que puede ser un coche de hace 20 años, de 15, de 10, es lo que más nos conviene ahora. Pero porque es barato y te puedes mover por Madrid. Si te quieres viajar fuera de España o viajar por España, pues es lo que más te conviene. Libertad, la verdad es que sí. Bueno, y otro detalle también, las ciudades han crecido, la movilidad también es distinta de hace unos años que veníamos del pueblo y volvíamos al pueblo. Y la tercera, ahora para ciertos jóvenes es más importante tener un móvil de 1.000 euros que tener un coche de segunda mano. Eso es una realidad y si lo queremos ocultar, lo siento mucho, pero aquí no lo ocultamos. Y recordad lo que nos decía un día Federico Jiménez de Parga, el coordinador general de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que si solo se hubiera trabajado únicamente en electrificar furgonetas de reparto en Madrid y taxis, hubiéramos dado un salto brutal, hubiéramos dejado al ciudadano con la libertad de moverse. Solo furgonetas y taxis. Pero hay cosas que no conviene, Fernando. Yo lo voy a poner más sencillo. ¿Por qué no se pone por ley que la cuota de los ecocombustibles en la gasolina que estamos repostando ahora o el diésel pase del 10 o el 12% que nos has dicho al 50%? Solo con eso ya valdría, ¿no? Pero es que no se cree en esta alternativa. Es que lo ha dicho Carlos. No se la quieren creer. El objetivo que tiene Europa y España es electrificar el parque. Ese es el objetivo que tienen. Y quieren reservar los ecocombustibles para aquellos usos que no sean electrificables, marítimo y aviación. Pero es que aquí hay una cosa muy importante. Hablábamos antes del sistema de refino. Marítimo y aviación son mercados menores para nosotros comparado con el transporte por carretera.
Entonces, solamente para fabricar ecocombustibles para marítimo y aviación, pues lo que decía, pues de 9 refinerías, pues sobrarán 4. Entonces, esto hay que implementarlo a escala. Estas tecnologías hay que desarrollarlas. Y es el transporte por carretera al mercado donde se puede desarrollar a escala. ¿Para qué? Para al final conseguir el precio más competitivo para nuestros consumidores. Me gusta que hayas dicho lo del precio, porque la gente que les tenemos mucho cariño de Transport and Environment, que de vez en cuando hacen lo que hacen, han dicho que han dicho ellos que no fabrican ecocombustibles, ni les desarrollan, ni les distribuyen, ni hacen nada de eso. De repente han dicho que el precio va a ser el doble o el triple que el de los combustibles actuales. Son unos fenómenos, ¿eh? Sí, mira. Sí, estos días, por desgracia, a raíz de un informe de Transport and Environment, como dices, se ha dado un precio, un precio para llenar un depósito con e-fuels, en este caso con combustibles sintéticos que hablábamos antes, y no está basado en ninguno de los rigurosísimos estudios que existen al respecto. ¿Cómo vamos a saber lo que va a costar? Primero que ya hay incluso con la situación regulatoria que tenemos ahora, hay estudios que hablan de precios mucho menores que el que dice Transport and Environment, pero se trata una vez más de confundir al consumidor de asustar y de hacer demagogia. Es que, insisto, es que no hay que enfrentar la tecnología. Si cuesta eso que dicen, pues no nos comprará nadie. Claro. Y ya está, y fuera, y todos serán coches eléctricos y nosotros habremos hecho el tonto invirtiendo. Pero es que precisamente hay que dejar, como decía antes, que la I+D+I avance, que las tecnologías se desarrollen, y solo así podremos saber cuánto va a costar un litro de e-fuels. Por cierto, Porsche tiene unos datos muy distintos. Y hay informes, como digo, muy rigurosos. Hay uno que solo tiene 330 páginas que podían haber utilizado para sus cálculos, que, como digo, da precios mucho menores, sobre todo para España. ¿Por qué? Porque acordaos que os decía que los combustibles sintéticos se fabrican con hidrógeno renovable y CO2 capturado. El hidrógeno renovable será más competitivo cuanto mayor sea el potencial de energías renovables. Y como sabéis, en España tenemos un gran potencial de energía renovable. Por tanto, no es verdad esa cifra que da Transport and Environment, y una vez más se trata de demonizar tecnologías. Incluso aunque fuera verdad, la llave de bajar esa cifra a la mitad la tiene el gobierno, porque no sé si os acordáis que el 50% de lo que pagamos cada vez que repostamos diésel o gasolina va directo clan al Estado. Es que las otras alternativas que se quieren promocionar no pagan impuesto especial de hidrocarburos o lo pagan mucho más barato. Claro, pues que ese ecocombustible lo bonifiquen fiscalmente. Es muy normal. Aquí nos ilustrará mucho más Carlos, porque aunque yo soy abogado de formación, ya la verdad que me voy perdiendo un poco. Pero claro, hay herramientas fiscales muy potentes para estimular la demanda de tecnologías que están desarrollándose. Hay herramientas fiscales muy potentes y hay una cuestión que no puedo evitar tocar, y estamos hablando de operadores petrolíferos, hemos hablado también de concesionarios de coches, hemos hablado de estaciones de servicio, y yo lo que me pregunto es ¿cuál va a ser la situación económica de todas estas empresas si efectivamente no se modifican los niveles impositivos, si no se dan alternativas? Es decir, hay una cuestión que yo pongo muchas veces encima de la mesa, y es si el gobierno no da una solución a todas estas empresas para cubrir o amortizar cualquier problema que pudiera existir en relación con su viabilidad, quizás las asociaciones tendrían que ponerse en marcha para dar un golpe de la mesa. ¿Cómo? Pues a lo mejor hay que comunicar a los juzgados de lo mercantil que su situación es muy, muy delicada y que el responsable es quien es. Las políticas del gobierno. Pues mira, efectivamente, apuntar a decir que el gobierno es el responsable de mi insolvencia es altamente probable que no vaya a tener visos de prosperar de cara a que el gobierno responda de esa insolvencia. Pero desde luego, tú imagínate que mañana, no va a pasar lógicamente, ¿no? Pero Cepsa, Repsol o algunos de vuestros asociados presentaron un preconcurso porque se dan cuenta que si les están prohibiendo vender combustibles y encima le están diciendo además que tienen que adaptar y que invertir en cosas que luego le están diciendo que en el futuro no van a poder vender,
pues tú imagínate que toda esta gente mañana comunica al juzgado mercantil que no continúa. Pues es una patada encima de la mesa bastante importante. Es un drama. Sí, es un drama. Es un drama, bueno, no, es un drama que esto no lo solucione. Pero dar un golpe encima de la mesa no es un drama, es ser una persona con capacidad de reacción ante un problema que ya no depende de nosotros, que es que se está intentando vender muchas cosas que no se pueden vender porque no nos las dejan vender. Y perdonad que sea tan reiterativo, ¿no? Pero es que al final... A nosotros nos gusta verlo en positivo, nos gusta insistir en que estamos convencidos de que podemos ofrecer un producto que es bueno para todos, que es bueno para el país. En este sentido, pues tenemos una iniciativa muy interesante que se llama la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, que AOP es una de las entidades adheridas. Desde el inicio han pasado por aquí algunos miembros de la plataforma, como CES o ASTIC, han pasado por estos micrófonos. Somos nada más y nada menos que 28 asociaciones, transportistas por carretera, aerolíneas, navieras, fabricantes de biocombustibles, sector de automoción a través de fabricantes de componentes, de concesionarios, bueno, insisto, hasta 28. Representamos solamente a 348.000 empresas de todo tipo en España, desde pymes, el solamente, como os podéis imaginar, sí, era irónico, pymes, micropymes, grandes multinacionales. Y mantenemos 5,7 millones de puestos de trabajo, 5,7 millones de familias que dependen de que esta alternativa sea tenida en cuenta. De que esta alternativa eco, y corrígeme si me equivoco. Sí, de que los ecocombustibles sean tenidos en cuenta como una alternativa más. ¿Por qué se tiene que constituir? Pues porque no se está teniendo en cuenta. Ojalá dure muy poco la plataforma, ojalá se disuelva rápidamente. Yo también soy muy positivo, pero si no se tuviera en cuenta, claro, al final lo que estás explicando, Inés, y me está ilustrando una barbaridad, es que lo que vosotros estáis defendiendo va en línea con las políticas europeas, va en línea con las políticas eco. Es que, oiga, que lo que nosotros estamos haciendo es vender combustible, no electricidad, pero un combustible que no deja huella de carbono y, por tanto, alineado con todo. Ahora bien, sin perder ese optimismo y sin perder de vista lo estupendo que hayáis montado una plataforma que ojalá dure muy poco, yo insisto en que los empresarios tienen que saber cuáles son los instrumentos legales que tienen encima de la mesa, porque precisamente con esos instrumentos se puede dar un golpe. Más allá de eso, creo que efectivamente, como decía antes, parece que cuestionar el diseño de la transición es negar el cambio climático o algo así, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que no se puede hacer una transición energética basada en la ideología, sino en la tecnología. Estamos ahora, no nos ven los oyentes, pero todos tenemos en la mesa unos móviles maravillosos que hace 10 años eran inimaginables. Entonces, vamos a dejar a la tecnología avanzar, porque probablemente veamos desarrollos que hoy son inimaginables, y cercenarlos desde ahora pues es un gravísimo error. Totalmente. Pues creo que ha hecho un grandísimo repaso Inés Cardenal, sobre todo con uno de los titulares de esta semana, que es la alternativa, Fernando, porque hay gente que obsesionada solamente con el coche eléctrico, porque por sus circunstancias le funciona. E insisto, yo he cogido coches eléctricos que me han dejado con la boca abierta y que me han dejado con muchas ganas de seguir evolucionando esta tecnología, pero también veo que hay gente que no puede adaptarse a esa tecnología porque no tiene punto de carga, porque donde vive va a ser imposible, porque aparca el coche sí o sí en la calle porque no tiene aparcamiento, y no le veo todo el santo día en un supercargador, insisto, porque los supercargadores son un elemento de emergencia. Porque la batería se estropea, el propio fabricante lo ha dicho, si se utiliza todos los santos días, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Los sacamos directamente de la ecuación de la movilidad? Pues no, Fernando, lo siento mucho, pero no. Pues efectivamente, yo lo que más me surge en dudas es que lo veo tan claro y me parece tan obvio que me cuesta ver, o sea, encontrarle el sentido a por qué hemos llegado a esta situación. Ahí, eso es lo que a mí me falta para cerrar el círculo de todo lo que se ha vertido en esta mesa, es saber por qué. Porque hacerse una foto al lado de un coche eléctrico... Aquí ha estado, mira, Antonio, aquí ha estado... Parece ser que mola. Aquí ha estado Fernando García Pobes, que es el de la Asociación Española de Guardias Civiles, y nos ha contado cómo hay
350 Nissan Leaf de la Guardia Civil, 4 millones de euros creo que eran, parados porque no les sirven, porque se les gastan las baterías en sus servicios, no vale. Tan importante es la foto. Y porque no tienen cargadores. Y porque no tienen cargadores. Entonces, lo veo tan claro, y el que ha tomado estas decisiones no es tonto, lo ve como nosotros. Tan fuerte es el lobby de chino, tan fuerte es el lobby eléctrico, realmente no me entra en la cabeza, es lo como, que me gustaría saber. Hay un lobby que es el buenismo, es decir, ¿quién está en contra de matar un gatito? Nadie. Entonces te haces una foto de un gatito chiquitito y quedas fenomenal. Pues esto pasa igual. Sí, bueno, pero que nosotros vemos el coche eléctrico ahí y vemos que no emite y que es una pasada, pero sabemos cómo... Bueno, no emite de manera directa. Correcto. Ese matiz es muy importante. Pero es que ese es el matiz que vemos todos, que todos sabemos cómo se llega hasta ahí, cómo se recicla a partir de ahí. Una cosa, perdona, Fernando, que tiene que tener clara el oyente es que el vehículo cero emisiones no existe. Y decir lo contrario es engañar al consumidor. China en los últimos meses ha dicho que va a abrir más de 100 plantas de ciclo combinado de quema de carbón para alimentar los coches eléctricos que tienen sus ciudades. Os aseguro que no salen rosas ni colonia por el sistema de chimeneas de esas plantas. Entonces, vamos a ver por dónde van los tiros. Hay sitios que sí que son geniales, el mix es perfecto, se consigue con la fotovoltaica, se consigue con otras tecnologías, pero no siempre, porque si no hay luz, no hay sol, no se consigue. Si no hay viento, no se mueven los molinillos. Si no hay agua, no se consigue a través de los embalses. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Pues nos quedaremos sin mover el coche. Perdón, Antonio, pero no solo la energía con la que se recarga el vehículo, que evidentemente es fundamental para medir las emisiones. Es que si tú coges el ciclo de vida, perdonar otra vez otro concepto muy técnico, vamos a intentar explicar al oyente lo que es. El ciclo de vida es medir las emisiones de todo el proceso de producción de un vehículo. Y en este caso, poniendo como ejemplo el eléctrico, sería desde que se extrae el mineral con el que se va a fabricar la batería hasta, como decía antes Fernando, el reciclaje de esa batería. Todo, llamamos el ciclo de vida, todo ese ciclo completo de las emisiones. Y claro, por eso digo que es que no existe el vehículo cero emisiones. Es que el vehículo eléctrico, en todo ese ciclo, en algunos casos, emite más que un motor de combustión. Un ciclo de vida que sospecho va a ser bastante más corto que el del vehículo de combustión. No lo dudes. Bueno, de momento no lo sabemos. Vamos a dejar la hipótesis de que no lo sabemos. Hombre, pero yo por una cuestión de lógica, ¿no? Si ahora mismo un coche eléctrico tiene una autonomía X y se está trabajando para que tenga una autonomía mayor, es altamente probable que los coches eléctricos de ahora se queden obsoletos mucho antes que otro tipo de vehículos. Y otro tema, si el año que viene en España se venden 1 millón de coches eléctricos, ¿qué hacemos con el 1 millón de coches que dejan en los concesionarios el cliente que se lleva el eléctrico? ¿Dónde los mandamos? ¿Cómo los reciclamos? ¿Qué hacemos? ¿Se los vendemos a otro país menos desarrollado para que lo usen ellos y se aprovechen? Pero eso ellos, no se puede decir. Y nosotros nos comamos el marrón. Cuando digo nosotros, digo Europa en general. Bueno, pero esto es como el cinismo de prohibir vender en Europa vehículos de combustión tradicional, pero no fabricarlos. Fabricarlos sí que se puede. Eso que hablábamos, ¿no? O sea, se puede ¿para quién? Para que lo compre otro país que está fuera de Europa y que contamina ¿dónde? ¿Solamente en su país o a nivel global? Porque la contaminación es global. Exacto, el CO2 que... Otra cosa muy técnica, pero hay que entenderlo. El CO2 no es un contaminante. El CO2 es un gas de efecto invernadero, es un gas que provoca calentamiento global, ¿no? Y evidentemente hay que erradicarlo. Pero es global, como decía Carlos, entonces da igual emitirlo aquí que en China. Es exactamente igual. Entonces, al final estamos un poco escondiendo las emisiones en Europa, las estamos escondiendo debajo de la alfombra, pero ahí están. Se está emitiendo en el sitio donde se está extrayendo la batería, el mineral para fabricar la batería, donde se está fabricando la batería, etcétera. Mira, a colación de los motores de combustión y demás, voy a señalar un tuit que ha puesto nuestro compañero Antonio Guzmán de Revista del Motor, que ha estado en la presentación del Mazda CX-60 con el nuevo motor diésel de 6 cilindros en línea. Ahí es nada, Mazda sacando un motor diésel nuevo, en el que los señores de Mazda llevaron a un profesor llamado James Turner del KAUST News y del CCRS, que no sé qué significa ahora mismo, pero bueno, pues es de la Universidad del Príncipe Abdullah, es de una universidad de Arabia Saudí.
en el que les explicaba, además de los avances en motores de combustión, pues hay una diapositiva que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que merece la pena señalar, en el que ponen una tabla con varios minerales y que se aplican a varias tecnologías y a varios tipos de energías, y entre ellas en el coche eléctrico, pues prácticamente casi todos los minerales están presentes. Y hay unas notas en rojo, como de alarma, en las que se señala que, considerando solo el cobre que se utiliza para los coches eléctricos, se necesitan 700 millones de toneladas para cubrir durante 22 años, se necesitan 700 millones de toneladas. Que esto significa que durante los próximos 22 años esa extracción es el equivalente a todo lo que se ha minado históricamente en el planeta. Y luego hay otra cifra, que es que para apoyar estas tecnologías se necesitan 4,35 billones, entendemos que son los billones ingleses, que son 4,35 mil millones de toneladas de cobre, que es el equivalente a 5 veces los recursos que se estima que existen ahora mismo en el planeta. Y añade la última nota, que es que... Ha habido un vacío ahora, un silencio. Al contrario estamos asimilando los datos de... Que al contrario de todas estas necesidades, el motor térmico, el motor de combustión interna, no necesita prácticamente todos los minerales que necesita un coche eléctrico con sus baterías y demás y sus motores eléctricos para funcionar. Lo que no solo lo hace más barato, sino que también implica que no está agujereando el planeta para su existencia. Se está claro que el coche eléctrico tiene cosas muy malas, otras también ventajas muy positivas, como le pasa también al motor de combustión, que estamos viendo que también genera polución en nuestras ciudades, sobre todo con los coches antiguos que no tienen sistemas avanzados de anticontaminación. Lo perfecto sería la alternativa, coches que de verdad tienen que ser de combustión, que sigan siendo de combustión, y coches que se han podido adaptar a modo eléctrico y que hagan una media razonable en el día a día y lo puedan cargar, pues oye, pues que den el paso tecnológico. Es que además nosotros yo creo que tenemos la legitimidad de que nuestras empresas ya no son empresas petroleras, son empresas multienergéticas. Vamos a estar presentes en todas las soluciones. Recordemos que uno de los principales instaladores de puntos de recarga eléctrica es nuestro sector, son nuestras compañías asociadas. Por lo que decíamos antes, porque tenemos una red de estaciones de servicio y queremos en esa red... Queremos que sean estaciones multienergéticas en las que podamos dar satisfacción a las necesidades de todos los clientes. Ahí se van a suministrar todo tipo de energías y por tanto, tenemos esa legitimidad. Todas van a ser necesarias. Y esas estaciones de servicio, ese grupo de estaciones de servicio que pone tantos cargadores eléctricos porque les obliga la ley, resulta que se encuentra con una serie de trabas administrativas que hace que tenga en torno unas declaraciones que en una rueda de prensa esta semana, que tiene en torno a 1.200 puntos de carga instalados, pero funcionando solo 500 porque la inmensa mayoría tardan como mínimo un año en hacer efectivo por trámites administrativos esos puntos de recarga. Sí. ¿Obligan por un lado una cosa y por otro lado la retienen? Esto lo hemos puesto nosotros de manifiesto y en muchas otras entidades en una subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados para estudiar efectivamente por qué se está produciendo este retraso en el desarrollo de la infraestructura de recarga. Y efectivamente, como dices, José, la instalación del punto de recarga aproximadamente la tienes en 3 meses, pero hay retrasos no de un año, como dices, a veces hasta de 2 años. Hemos señalado una serie de medidas que se podían tomar desde el punto de vista legislativo y administrativo para agilizar esta infraestructura de recarga. Porque sí, dices que nos han obligado, pero es lo que te digo, también hay una vocación de seguir ofreciendo todas las alternativas a todos los clientes. Pues yo creo que hemos hecho un repaso genial, ¿eh? Nadie se va a quedar indiferente. Aunque no seas proeléctrico, lo habrás entendido. Los proeléctricos, la realidad y los datos, que a nosotros nos encantan los datos, espero que los hayas entendido desde un punto de vista práctico, no negativo y menos de ataque, que nos conocemos, ¿eh? Y en este caso, insisto, creo, y nuestro badaje no lo dice, después de tantas experiencias con tantos coches y con tantos modelos, que la alternativa creo que es el equilibrio perfecto. Y las múltiples opciones, la multienergía. Sí, la multienergía.